Bueno, pues en este vídeo voy a intentar realizar una especie de resumen del tema que hemos venido trabajando durante las últimas semanas, que es el tema del imperialismo, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de imperialismo. ¿Qué significa el imperialismo? Bien, el imperialismo alude a un proceso histórico por el cual una serie de países particularmente poderosos, Francia, Inglaterra, más adelante los Estados Unidos, dominarán, ocuparán buena parte de los territorios del resto del mundo, ¿no? Estos territorios sometidos al dominio de una potencia extranjera que explotará su economía y que controlará su vida política serán las llamadas colonias. Una colonia, por tanto, es un país sometido a la autoridad de una potencia extranjera, que controla sus recursos naturales, que domina su vida política, que en muchos casos somete incluso a la colonia a una suerte de ocupación militar. El imperialismo contemporáneo, moderno, será protagonizado, como he dicho, por países, sobre todo de Europa occidental, y más adelante también habrá algunas excepciones como Estados Unidos o Japón, ¿no? Como países, como potencias imperialistas no europeas, ¿no? Y hemos estado viendo en clase cómo ese dominio de Europa sobre el resto del mundo se desarrolla a través de una serie de fases, de una serie de oleadas, ¿no? Ya en el siglo XVI-XVII se produce, por ejemplo, la colonización de América, también de algunas zonas de África, protagonizado en este caso por unos países que más adelante se quedarán bastante atrás en relación a otras potencias, como son los países ibéricos, ¿no? España o Castilla, si queréis, y Portugal. Más adelante, en el siglo XVIII, veremos cómo se suman algunas otras potencias a la carrera colonial. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que comienza a colonizar la India y adquiere mucha más importancia el comercio entre las potencias imperialistas y las colonias, comercio del que se veía beneficiado principalmente, por supuesto, las potencias imperialistas, así como el fenómeno del tráfico de esclavos, de la extracción de esclavos de África para que fueran a trabajar en plantaciones de las colonias del Caribe o del sur de los actuales Estados Unidos, ¿no? El siglo XVIII, por tanto, es un siglo de desarrollo del colonialismo, de incremento del colonialismo, hasta el punto de que puede afirmarse que esto tiene que ver con los inicios de la revolución industrial europea. La medida de que los grandes beneficios que estaba reportando esa colonización o fenómenos adjuntos a la misma, como el tráfico de esclavos, pues serán invertidos en parte en las nuevas industrias. Pero durante las primeras décadas del siglo XIX, esta expansión europea sobre el resto del mundo, esta colonización del mundo a manos de Europa, de alguna manera se ralentiza, se frena, posiblemente debido a los conflictos, los importantes conflictos, guerras napoleónicas, revoluciones del 30, revoluciones del 48, en los que se veía inmersa la Europa de aquel momento, de aquella época, ¿no? Hasta que llegamos a la década de 1870, donde se asiste a una nueva oleada de expansión imperialista por las que este fenómeno llega a su máximo apogeo, ¿no? De alguna manera el mundo, entre 1870 y 1914, se dividirá en dos mitades. La de las potencias imperialistas, Francia, Inglaterra, Alemania, más adelante Estados Unidos, y la del mundo colonial y semicolonial, que se corresponde principalmente con África, con Asia y con América Latina, con lo que hoy identificamos en buena medida como el llamado tercer mundo, ¿no? El imperialismo, y especialmente el imperialismo que se desarrolla entre 1870 y 1914, divide al mundo en dos, ¿no? Una serie de potencias imperialistas, de metrópolis, y unos países coloniales y semicoloniales
pues sujetos, como he dicho antes, a la ocupación, a la dominación de su territorio, de su país y de sus gentes por parte de potencias extranjeras, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron las causas que permitieron esta dominación europea sobre el resto del mundo, especialmente entre 1870 y 1914? Aquí hemos aludido a dos, cuando hemos trabajado esta cuestión en clase, hemos aludido a dos cuestiones, ¿no? En relación a las causas del imperialismo. Por un lado, los factores que permitieron el triunfo de Europa en esa expansión sobre el resto del mundo, y por otro lado, las motivaciones, los motivos que impulsaban a estas potencias imperialistas pues, a lanzarse a la conquista de África, a la conquista de Asia o a la dominación semicolonial sobre América Latina, ¿no? Las causas en sentido estricto y los motivos del imperialismo. Yendo a la primera de las cuestiones, ¿no? ¿Por qué Europa pudo dominar al resto del mundo? Aquí nosotros hemos hecho alusión, por ejemplo, a cómo durante el siglo XIX la población europea está creciendo, ¿no? Se está experimentando un fuerte crecimiento demográfico. Y aunque esto no es un motivo principal, no es un motivo fundamental que explique el triunfo de la colonización europea, sí que influye en la medida en que ese crecimiento de población pues, favorecía enviar a población europea a los territorios colonizados, a las nuevas colonias que se iban conquistando, ¿no? Por otro lado, mucho más importante, tenemos que tener en cuenta que el siglo XIX es el siglo de la revolución industrial, que sitúa a Europa como una región más avanzada desde el punto de vista tecnológico con respecto al resto del mundo y que ya ha aparejado algunas transformaciones especialmente vinculadas al colonialismo, como la revolución de los transportes, ¿no? La aparición del ferrocarril o la aparición del barco de vapor permitía dos cosas. Por un lado, acudir mucho más rápido a las colonias, viajar mucho más rápido a las colonias, y por otro lado, controlar de una manera mucho más amplia, mucho más intensa, el colonizado, ¿no? Por eso, cuando un país era colonizado, era convertido en una colonia, pues prácticamente de manera inmediata se instalaban líneas de ferrocarril que permitían a la potencia imperialista de turno moverse con rapidez, administrar de manera más rápida, controlar, en suma, el territorio que había colonizado, ¿no? Pero la rama de la tecnología en la que destacará Europa especialmente en relación al resto del mundo será sobre todo la industria militar, la industria del armamento. Europa, ya desde unas fechas bastante tempranas, despunta en lo que se refiere a la organización de sus ejércitos y a todo lo relativo a la industria del armamento. Eso hará que las guerras coloniales, especialmente en África, pues sean operaciones relativamente sencillas, que la resistencia que pudieran plantear los pueblos víctimas de la colonización fuera escasa, ineficiente, ¿no? Que la conquista de África, por ejemplo, fuera en cierta medida un paseo para los europeos debido a su superioridad armamentística. Por ende, si tuviéramos que sintetizar cuáles son los motivos principales que explican el triunfo de Europa, de las potencias imperialistas en su colonización, en la colonización del resto del mundo, tendríamos que aludir al crecimiento de la población que experimenta Europa, a la revolución industrial y especialmente a ámbitos de la misma como la revolución en los transportes, ferrocarril, barco de vapor, y especialmente a la superioridad armamentística con la que contarán las potencias imperialistas y que harán que la resistencia de los pueblos colonizados, al menos en este momento, pues esté prácticamente condenada a la derrota, ¿no? A ser derrotada por parte de las potencias imperialistas. Y en cuanto a los motivos que empujaban a las potencias imperialistas a adoptar esta política de expansión sobre el resto del mundo, de colonización de otros territorios, tenemos que aludir en primer lugar a los motivos de tipo económico, ¿no?
¿Qué se buscaba obtener de las colonias? Las colonias se buscaba obtener, por un lado, materias primas baratas, útiles de cara al desarrollo de la industrialización que se estaba produciendo en el continente, ¿no? Una industria, como sabéis, necesita maquinaria, necesita mano de obra y necesita también materias primas, recursos naturales. Bueno, pues las colonias, al estar sometidas a una ocupación militar, serán una fuente de materias primas baratas, ¿no? Lo primero que se busca en las colonias es recursos naturales baratos, saquear las materias primas con las que contaban estos pueblos. En cuanto a otro motivo económico, el colonialismo también está ligado a buscar mano de obra barata, sobre todo en la medida en que el movimiento obrero en Europa empiece a conquistar ciertos derechos laborales. Y, por lo tanto, el precio de la mano de obra en Europa se encarezca. En las colonias, sometidas a una ocupación militar, sometidas a un dominio absoluto por parte de una potencia extranjera, las condiciones de explotación de la mano de obra puedan ser más duras, ¿no? Podrían intensificarse y, por lo tanto, hacer descender el coste de la mano de obra. Por ende, la búsqueda de materias primas baratas, de una parte, y la búsqueda también de mano de obra barata, serán los principales motivos económicos que explican esta colonización, ¿no? Este colonialismo. No obstante, bueno, se puede aludir también a que a partir a partir de mediados, incluso finales del siglo XIX también, el sistema capitalista empieza a experimentar sus primeras crisis de superproducción, ¿no? Como sabéis, consistían en que la oferta de productos no podía ser absorbida por el mercado, de tal forma que se generaban stocks y aparecían crisis. Y en este sentido, las colonias pues, permitían abrir nuevos mercados, intentando paliar estas crisis de superproducción, ¿no? De tal forma que, por un lado, el colonialismo es una fuente de negocios y de beneficios, ¿no? Por esa mano de obra barata que se conseguía de las colonias y por esas materias primas extraídas en condiciones casi de saqueo. Y por otro lado, el imperialismo es también una salida a las crisis de superproducción que empezaban a aparecer en los sistemas capitalistas europeos, ¿no? Aunque los motivos del imperialismo fueron principalmente económicos, es cierto que este fenómeno se apoya también en una serie de justificaciones, vamos a decirlo así, ideológicas, ¿no? Aquí destaca un fenómeno muy propio del siglo XIX, como es el del racismo. Siempre había existido cierta xenofobia hacia pueblos extranjeros, pero será en el siglo XIX cuando aparezca un discurso racista que se pretende coherente, que se pretende incluso científico y que sostiene sencillamente la superioridad de unas razas sobre otras y en concreto la superioridad de la raza blanca sobre el resto de razas, sobre la raza negra o asiática, ¿no? Este discurso racista sostenía también que estos pueblos, que los pueblos colonizados, no podían valerse por sí mismos, necesitaban de la tutela y de la dominación de esa raza superior que era la blanca, ¿no? Además, como, en fin, no quedaba muy bonito vender que lo que se iba a hacer en las colonias era pues prácticamente saquearlas y explotar a sus gentes, el imperialismo se apoyó también en un discurso que hemos definido como discurso civilizatorio, ¿no? Y que venía a decir que esa colonización, sin negar que tuviera ciertos objetivos económicos, iba a traer también a las colonias, a estos pueblos colonizados, el progreso, ¿no? Que dado que Europa había conseguido una serie de conquistas durante el siglo XIX, sean científicas, tecnológicas o también políticas, ¿no? La aparición de los estados liberales, parlamentarios, ¿no? Que Europa había progresado en suma en el siglo XIX, pues con la invasión y la dominación de otros pueblos se iba a extender dicho progreso al resto del mundo. Hombre, esto
tenía más de propaganda que otra cosa, ¿no? Sobre todo si se tiene en cuenta que si uno de los progresos de aquella Europa del siglo XIX es la aparición de la idea de los derechos humanos, pues esto no encaja mucho con lo que hicieron las potencias imperialistas, por ejemplo, en territorios como el Congo, donde los belgas eh, exterminaron en apenas 15 o 20 años a más de un tercio de la población autóctona, a más de 10 millones de personas. Es decir, no encaja mucho el afirmar que uno está llevando el progreso a las colonias cuando en este fenómeno se producen todo tipo de abusos, de violencias, de sobreexplotación, de maltratos, de asesinatos sobre los pueblos colonizados, de violaciones graves de los derechos humanos, ¿no? En fin, racismo y discurso civilizatorio, la idea de que el blanco es superior al resto de razas y la idea de que con el colonialismo se está trayendo el progreso al resto del mundo serán posiblemente las dos principales excusas o justificaciones ideológicas en las que se apoyará este fenómeno, en la que se apoyará el imperialismo. Bueno, en fin, repasando, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué es el imperialismo? La dominación de un país sobre otro, para explotar sus recursos naturales, para explotar a sus gentes, eliminando la independencia de estos pueblos, sometiendo a estos pueblos al control, a veces militar, de una potencia extranjera. ¿Cómo se desarrolla el imperialismo? En una serie de fases, desde el siglo XVI, siendo la de máximo apogeo la que se produce entre 1870 y 1914, que parte al mundo en dos: el bloque de las potencias imperialistas, Francia, Inglaterra, más adelante Estados Unidos, y el mundo colonial y semicolonial de África, de Asia y de América Latina. Y hemos visto también que esa dominación europea sobre el resto del mundo se ve posibilitada pues, por el crecimiento de su población, por su desarrollo tecnológico y en especial por el desarrollo europeo de la industria armamentística, la superioridad militar de las potencias imperialistas sobre sus colonias, que hará que cualquier resistencia de estas pues se vea, en fin, condenada al fracaso. Y hemos visto finalmente que el imperialismo tiene por objetivo, pues, por un lado, la obtención de materias primas baratas, de mano de obra barata, el poder dar una salida a la crisis, vendiendo productos en las colonias, ampliando mercados, y que por otro lado, para justificar este fenómeno, pues se desarrollarán discursos racistas y se planteará que Europa está trayendo el progreso al resto del mundo y en concreto, bueno, pues a sus colonias, ¿no? ¿Qué características tenían estos países colonizados? Otro de los puntos en los que nos hemos detenido durante este tema. Verá, van a ser países dedicados, obligados prácticamente a dedicarse al sector primario y a la minería. Van a ser países cuya estructura económica va a estar orientada a exportar materias primas, a exportar recursos minerales a sus potencias imperialistas de turno, a las potencias imperialistas de turno. Normalmente en condiciones de saqueo, condiciones de expolio. Por lo tanto, una característica que van a padecer estos países colonizados va a ser el intercambio desigual, el comercio desigual con Europa. Si por un lado las colonias se ven obligadas a exportar materias primas, recursos naturales a bajos precios, por otro lado van a comprar a las potencias imperialistas bienes industriales con un valor mucho más elevado. Esta relación comercial, como podéis entender, era una relación desigual, desequilibrada y favorable a las potencias imperialistas y desfavorable a las colonias. En estos países colonizados se va a producir también una fuerte explotación de la mano de obra, que ya habíamos estudiado en Europa con los inicios de la industrialización y con la aparición de la clase obrera. Pero si en Europa la situación de los trabajadores mejora, pues en buena medida debido a sus luchas, a sus sindicatos, a sus huelgas, en el mundo colonial y semicolonial, la explotación de los trabajadores seguirá teniendo formas especialmente intensas, ¿no? Lo que ya conocéis, salarios muy bajos, jornadas de 14, 16 horas,
en algunos casos incluso pues condiciones prácticamente de trabajo forzoso, ¿no? Muy cercanas a la esclavitud, ¿no? En algunos casos, ¿eh? O en algunos momentos del colonialismo. En los países coloniales se producirá también una pérdida de al menos una parte de la cultura autóctona en favor de la cultura de la potencia extranjera, ¿no? De turno. Por ejemplo, las potencias imperialistas difundirán su lengua. Ese es el motivo de que, por ejemplo, en África, las antiguas colonias francesas, pues hable francés, ¿no? O que en la India se hable inglés. El motivo de esto es la culturización, ¿no? Es decir, la pérdida de parte de la cultura autóctona del país colonizado en favor de la cultura de la potencia imperialista, la adopción de la lengua o de la religión o de una parte de las costumbres del país imperialista que te está controlando, que te está dominando, que te ha invadido, ¿no? Te ha sometido. Finalmente, nosotros hemos dicho también que el colonialismo dará lugar a una especie de contraste dentro del propio país colonial entre unas áreas, unas regiones, una parte de la sociedad que vive todavía de una manera muy tradicional, muy agrícola, y otra que está conociendo algunos fenómenos de modernización pues traídos por las potencias imperialistas, ¿no? Las potencias imperialistas, es cierto, traerán el ferrocarril a sus colonias, traerán determinadas innovaciones tecnológicas, crearán ciudades, ¿sí? Ciudades muchas veces situadas en puertos, orientadas al comercio entre la colonia y la metrópolis. En algunos casos también introducirán el dinero, la propiedad privada, sobre todo cuando el colonialismo se produzca sobre pueblos particularmente atrasados que todavía vivían pues como cazadores recolectores. No era el caso de todos los territorios, ni mucho menos que fueron colonizados, pero sí de algunos. En sumas, la colonia constituirá una especie de sociedad dual, ¿no? Con una parte de la misma viviendo todavía de una forma bastante tradicional y otra parte de la sociedad que empieza a conocer pues el impacto de una modernización, de fenómenos modernizadores traídos o aparejados a la dominación de la potencia imperialista, ¿vale? Traídos por la dominación de la potencia imperialista. Estas características compartidas por prácticamente todo el mundo colonial, el saqueo de sus materias primas, el comercio desigual con Europa, la explotación de su mano de obra, la culturización, no impide distinguir algunas diferencias dentro de las colonias, ¿no? Y nosotros particularmente nos hemos centrado en una, la distinción entre lo que son las colonias puras y duras y las llamadas semicolonias. Es una distinción bastante sencilla en realidad. Una colonia es un país sometido a la ocupación directa de una potencia extranjera. Forma parte del territorio de otro Estado. Sus fronteras están dentro de las fronteras de la potencia imperialista de turno. La India será una colonia de Inglaterra. La mayor parte de África serán colonias de distintas potencias europeas. Por contra, la semicolonia aparece como un país formalmente independiente, sigue teniendo su propio gobierno, sigue teniendo sus propias instituciones, sus propias leyes, pero en la práctica, sí que va a estar sometida a las injerencias de potencias extranjeras, ¿no? Por ejemplo, el caso de China. China, aunque mantendrá durante todo el siglo XIX y XX un gobierno independiente, aunque no será una colonia pura y dura, pues sufrirá tratados comerciales desfavorables a los intereses chinos, verá cómo buena parte de sus recursos naturales serán controlados también por potencias extranjeras, su gobierno se verá obligado, a veces mediante guerras, a tomar decisiones con las que no está de acuerdo, como permitir el tráfico de opio en su territorio, algo que le impondrá Inglaterra, porque le interesaba comerciar con el opio que producía en su colonia India. China será un país aparentemente independiente, tendrá su propio gobierno, pero en la práctica su economía y su vida política se verá sometida al control de una potencia extranjera. Será, por lo tanto, una semicolonia. Semicolonias y colonias comparten buena parte
de sus características. La explotación de la mano de obra, el saqueo de las materias primas, el intercambio desigual, incluso ciertos fenómenos de aculturización. La diferencia principal es que los países semicoloniales, entre los que están China o toda América Latina, relacionados a los Estados Unidos, pues seguirán contando con un gobierno aparentemente independiente. Hoy, de hecho, cabe preguntarse que, pese a que no existen colonias o prácticamente no existen colonias, es posible que sí sigan existiendo fenómenos de semicolonización, de neocolonialismo, sí que sigan existiendo en suma semicolonias, ¿no? Vimos un documental sobre el Congo donde se veía cómo este país, pese a que parece como un estado independiente a ojos del mundo, pues todavía ve como su coltán, uno de sus principales recursos naturales, es explotado, es puesto al servicio de potencias extranjeras, ¿no? Como no son los congoleños los que disfrutan de la explotación del coltán, sino que del coltán se benefician básicamente multinacionales, empresas extranjeras, potencias extranjeras, países del primer mundo, ¿no? El Congo podría ser, por tanto, una semicolonia, quizás. Bien, ya un poco finalizando con el vídeo. Hemos estado explicando también, detallando durante las clases, cuáles eran las principales potencias imperialistas. Y hemos hecho alusión aquí a que, junto al enfrentamiento entre colonias y potencias, las propias potencias imperialistas van a competir entre sí, van a pelear entre sí por ver cuál es la que tiene más colonias, la que tiene más influencia sobre el resto del mundo. Algo que no es una cuestión menor, pues acabará desembocando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este sentido, lo que nos vamos a encontrar son con dos grandes imperios, con dos grandes potencias que destacan claramente con respecto al resto. No es en esta época, 1870 a 1914, me estoy refiriendo a Inglaterra y a Francia. Inglaterra ya solo con la colonización de la India tenía un gran imperio, pero es que además poseía amplísimas posesiones, amplísimas colonias en África, ¿no? Intentando conectarlas con las colonias británicas desde el sur hasta el norte del continente. Francia, por su parte, tendrá también colonias importantes, el caso de Argelia, el caso de Indochina, y ambas potencias, la francesa y la británica, serán además las que gestionarán mejor, aprovecharán mejor a sus colonias, ¿no? Las que obtendrán más beneficios del colonialismo, ¿no? En esta época. No obstante, junto a Francia e Inglaterra existen otras potencias, ¿no? Potencias imperialistas que podemos definir como secundarias. Aunque hemos citado varias, España todavía tenía restos coloniales, Portugal también, Italia poseerá Libia. Entre esas potencias imperialistas secundarias destaca sobre todo en este momento Alemania. Alemania es un país que, como sabéis, no se unifica hasta 1871. Hasta esa fecha, Alemania estaba dividida en numerosos estados independientes entre sí. En 1871 aparece el primer imperio alemán, el primer Reich, unificando todos estos gobiernos independientes, todos estos estados independientes de cultura alemana, ¿no? Y una vez Alemania se unifica, inicia un proceso de desarrollo industrial muy acelerado, que le conduce a plantearse en un momento dado que ellos, los alemanes, también tienen derecho a ser una potencia imperialista y también necesitan tener colonias, que necesitan materias primas baratas, por ejemplo, para su industria. Y además están construyendo un ejército muy poderoso. ¿Por qué no se van a plantear colonizar territorios, expandirse sobre el resto del mundo? ¿Por qué solo Francia e Inglaterra tienen que acaparar para sí al mundo colonial? Y entonces esta situación lo que va a provocar es que Francia e Inglaterra tengan que aliarse entre sí para mantener el status quo, para seguir manteniéndose como principales potencias y que Alemania surja como principal adversaria de la dominación franco-británica sobre el resto del mundo, ¿no? Con todas las tensiones que esto llevará aparejado, ¿no? Junto a el caso de Francia, de Inglaterra, de Alemania y otras potencias menores en Europa, cabe decir también que
que al final del siglo XIX y sobre todo ya en el siglo XX se aprecia con claridad que Estados Unidos y Japón, es decir, países no europeos, pues van a empezar a convertirse también en potencias imperialistas, ¿no? Aquí llama la atención especialmente el caso de Estados Unidos porque, con algunas excepciones, Estados Unidos apenas tendrá colonias en un sentido estricto. Sin embargo, este país, los Estados Unidos, logrará someter a toda América Latina a una especie de dominio semicolonial, ¿no? Serán empresas estadounidenses, por ejemplo, la United Fruit Company, las que posean, las que tengan la propiedad sobre los recursos naturales del continente latinoamericano, sobre las plantaciones de azúcar de Cuba, sobre las minas de cobre de Chile, sobre las minas de plomo del Perú, y tantos recursos naturales y materias primas de Latinoamérica. Será Estados Unidos la que maneje buena parte de la vida política del continente de la región latinoamericana, en ocasiones tirando también de invasiones militares o de golpes de Estado orquestados por los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, si haciendo una lista de potencias imperialistas, tendremos que destacar a Francia e Inglaterra como las que tienen más colonias, como las que tienen unos imperios más eficientes. Tenemos que ver también a Alemania como otra potencia europea en ascenso que está entrando en conflictos serios con Francia e Inglaterra a cuenta de ello, ¿no? Y tenemos que ver a Estados Unidos como un país que, si bien no practica un colonialismo puro y duro, pues logra someter al resto del continente americano, particularmente América Latina, pues a su dominación, ¿no? Ejerciendo una influencia de carácter semicolonial, ¿no? Convirtiendo a América Latina en una semicolonia al servicio de los Estados Unidos. Finalmente, ¿qué hemos visto? ¿O qué otro contenido principal que habría destacar del tema? Pues algunos conflictos entre potencias imperialistas detallados de una manera ya más concreta, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo en Marruecos Alemania querrá participar, exigirá participar de la colonización de este país, de Marruecos, y esto estará a punto de dar lugar a una guerra, a una guerra con Francia, que era el país que estaba más avanzado en la colonización del territorio marroquí, ¿no? Finalmente esto se resuelve en una conferencia, pero en cualquier momento puso de manifiesto que en cualquier momento podía estallar la guerra, ¿no? Vemos también como el África negra, será un territorio sujeto a particulares tensiones entre las potencias, ¿no? Finalmente, dichas tensiones se resolvieron en una conferencia, la Conferencia de Berlín de 1885, donde los países europeos acuerdan de manera pacífica pues, repartirse el continente, por supuesto sin tener en cuenta las culturas, las etnias, los intereses de los africanos, haciendo unas fronteras completamente artificiales, pero más adelante seguirán reproduciéndose las tensiones a cuenta de qué país, de qué potencia controla más territorio o ejerce mayor influencia sobre África, ¿no? Hay un conjunto de conflictos entre potencias imperialistas que nos hablan de que este fenómeno pues no solo abarca una tensión, una guerra entre el mundo colonial y el mundo de las potencias imperialistas, sino que también las propias potencias imperialistas están divididas entre sí, están sujetas a conflictos por ver quién posee más colonias, por ver quién ejerce una mayor influencia en el mundo. Y bueno, me extendió quizás demasiado, lo vamos a dejar.